Pero bueno. Pues bueno, en otro tema, antes de irnos a la pausa, el pasado jueves, alrededor de la 1 de la mañana, 1 de la mañana con 12 minutos, se registra o se reporta al 911 Ujú. alrededor de 6 a 8 disparos de arma de fuego, en el cual se señala que un grupo de militares le hizo una parada a unas personas que viajaban a bordo de una unidad, y al no hacer la parada les disparan pues en repetidas ocasiones, generando al menos 3 impactos en la unidad en la que viajaban estos dos hombres, y uno de ellos terminó siendo asesinado o abatido, asesinado por parte de las fuerzas castrenses. ¿Qué sucede a partir de ahí? Es que tanto la unidad en la que se generaron, donde venía a bordo la víctima, llegaron a la comandancia, esto en la zona primero de Casas Geo, estamos hablando del Valle de Mexicali, en Cuervos, en Ciudad Morelos. Llegan a la comandancia, a la estación de policías de Cuervos, la víctima junto con el acompañante con el que venían a bordo del vehículo, y piden la ayuda de la ambulancia para poderlo llevar pues al hospital más cercano, clínica más cercana, señalando en todo momento que militares les habían disparado y les dispararon por la parte trasera. Esto detonó una serie de especulaciones sobre este hecho, que al final del día tiene que ser investigado por la Fiscalía General del Estado y que también por las mismas fuerzas castrenses al interior, que todo parece indicar que no quieren asumir su responsabilidad. Hay una persona que está muerta por heridas de arma de fuego, y que, de acuerdo a lo que dice el día de ayer la fiscal Marilena Andrade, coinciden todos los elementos. Una, de que no hubo enfrentamiento, aunque no se atreve a decirlo así la fiscal, pero todos los señalamientos o todas las respuestas que da la prensa el día de ayer fueron de que no hubo un enfrentamiento como se especuló, e incluso se difundió información, curiosamente desde la ciudad de Tijuana, no desde Mexicali, donde ocurrieron los hechos, de que había habido un enfrentamiento. No hay elementos ahora para señalar en la investigación que tiene la fiscalía de que hubo enfrentamiento, y sí de que hubo disparos de arma de fuego que le quitaron la vida por parte de militares que estaban haciendo un retén en el Valle Mexicali. Justamente fue una información exclusiva que logramos compartir aquí en Ciudad Capital el pasado viernes, que cuando acababan todavía las autoridades, o más bien cuando las autoridades todavía trabajaban en la escena. El jueves, perdón, nosotros lo estábamos ya documentando e informando aquí en este espacio. Se vuelve obviamente relevante. Básicamente se está comentando que aparentemente habría dado una agresión por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en contra de ciudadanos. Hasta este momento desconocemos cuál era el trasfondo, cuál era el origen. Intentaron manejar la versión de que se trataba de una agresión, como tú lo comentas, pero ahora sí que habrá que ver. Y el jueves lo comentábamos, Jorge, desde el primer momento ya anunciábamos nosotros que había lo que parecía ser una violación, o más bien pues sí, una violación a lo que tienen que, al debido proceso, por así llamarlo, por parte de las autoridades militares. Y lo comento porque en el momento en el que se da la agresión, los miembros castrenses se retiran del lugar. O sea, siendo ellos los primeros respondientes de la escena, siendo ellos los que aparentemente dieron la primera intervención, y después de este supuesto enfrentamiento, terminan las personas refugiándose, las víctimas, hoy víctimas, terminan refugiándose en una estación de policía de Ciudad Morelos, y los militares se retiran. Posteriormente regresan. Sí. Pero ahora no se sabe si eran los mismos que estaban en la intervención o son otros elementos que acudieron para tratar de resguardar la escena. Y no se puede saber porque se retiraron. Y cuando los elementos investigadores acuden al lugar, empiezan a recabar la evidencia, posteriormente ya llegan los elementos militares supuestamente a resguardar, y sitiaron prácticamente Ciudad Morelos. Había una gran cantidad de elementos distribuidos en toda la comunidad. No sabemos con qué intención, de manera preventiva. Se habla de por la distancia o el trayecto que se dio esta agresión. Pero, Jorge, ya estamos hablando nuevamente de un abuso militar, o presuntamente un abuso militar, ahora perpetrado directamente con elementos del ejército, no uniformados como elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, ¿no? Hablamos de Abraham Rivas, de 35 años de edad, la víctima, ¿no? Quien terminó siendo, pues, víctima de una agresión de elementos de la milicia, de la Sedena. Hoy por hoy, en la investigación de la Fiscalía,
analizando el vehículo en el que viajaban, en el que estaban los militares, no presenta ningún impacto de arma de fuego. No hay ningún elemento incluso que señalen que tenían o se dedicaban a alguna actividad criminal la víctima y la persona que viajaba a bordo del vehículo. Además, Jorge agrega que todos los disparos, todos los trayectos de los proyectiles iban de atrás hacia adelante. Exacto. En el cuerpo de la víctima. Y esto ya te da otro indicador de cómo ocurrieron los hechos, ¿no? Si todos los disparos son de atrás hacia adelante, no hubo en ningún momento un riesgo para los elementos, ¿no? Y no hubo ningún enfrentamiento. O no hubo un enfrentamiento. Al menos de frente o directo. Y además no hay ni siquiera... Es que ya para estos momentos ya tiene que haber una avanzada investigación por parte de la Fiscalía. Y sí fue muy, muy cuidadosa, hasta sigilosa la propia fiscal Mariana Andrade, no quiso meterse mucho en el tema. Podamos entenderlo por la gravedad del asunto, no justificarlo, porque acá se trata de civiles con militares. Y lo hemos dicho, no porque exista un enfrentamiento, que sabemos que lo existe, de rusos contra los chapitos en el Valle Mexicali, significa que los militares pueden hacer lo que quieran. Afortunadamente no estamos como en El Salvador todavía, ¿no? Y afortunadamente existen estos señalamientos por parte de la prensa que libremente podemos decir que este caso está muy turbio, sobre todo como lo quiso manejar la Sedena desde Tijuana, señalando que hubo un enfrentamiento. ¿No? Y tergiversó la información realmente a como se estaba planteando. No estoy hablando en específico de algún medio de comunicación, señalo que lo hizo la Sedena así porque hay una especie de reporte militar que no es un parte, que lo manejaron ellos desde la Sedena en Tijuana, señalando directamente que hubo un enfrentamiento y prácticamente responsabilizando a la policía municipal, sin responsabilizarse ellos de ningún hecho ocurrido, cuando ellos mismos reconocen que un soldado o varios soldados terminaron quitándole la vida a una persona. Sí, manejaron toda una versión totalmente con la intención de tratar de desviar la atención, ¿no? Tenían la intención de tratar de lavarse una probable responsabilidad a través de los medios de comunicación. Y esto se va a tener que tratar de hacer, o se va a hacer a través de la justicia, ¿no? A través de la Procuración de Justicia. Y ahí es donde vamos a ver qué tipo de situación se genera, porque estaban, se supone, los militares en sus funciones como militares. Habría que ver, para empezar, si la Fiscalía General del Estado no tiene que entregar este caso a la FGR o a la Justicia Militar, o si lo va a investigar la Fiscalía General del Estado. Que sería lamentable, ¿no? Al final, sí, tendremos que ver jurídicamente cómo está estructurado, ¿no? Esta situación, ver a quién le toca la responsabilidad, porque hemos visto episodios en los que es uno, es otro. Vamos a ver cómo termina quedándose aquí. Si se lo lleva a FGR, pues ya vamos a ver si se va a perder, ¿no? Ahí en el limbo. Y sobre todo que la víctima no va a encontrar justicia. ¿No? O sea, que estamos hablando que hay una víctima, es un hombre de 35 años. Incluso hablaron en este mensaje, en este supuesto documento, como que una banda se hubiera retirado, ¿no? Del lugar, cuando la policía municipal y la policía investigadora tomaron testimonios del acompañante o del conductor de la unidad y dijo, pues es que nosotros veníamos, ¿no? Sí hay un testimonio, lo que no hay es un testimonio de los militares para tratar de esclarecer qué es lo que había pasado. Y además el acompañante regresó a la comandancia todavía para ver en qué podía apoyar en materia de investigación, pero sobre todo qué le había pasado a la persona con la que viajaba a bordo. O sea, sí hay una intervención de la municipal, que lo tendrá que investigar también la Fiscalía, que dice que lo está investigando, pero lo más importante acá es que estás hablando de una persona que fue asesinada, o sea, que tuvo una agresión militar, y eso se tendrá que aclarar. Ahora, no hay ningún elemento, de acuerdo a lo que dijo la fiscal, de que existiera un enfrentamiento. Ahora, si le agregamos todavía más esto, lo turbio con lo que quisieron manejar, que es lo que hemos venido señalando, y nada más recapitulando, todavía vuelve más, se cuestiona más a militares por la forma en que ellos han querido manejar este tipo de temas históricamente sin asumir ninguna responsabilidad. Y sería la Fiscalía General del Estado que esperemos se faje, al igual que no sabemos, Villa, cómo manejaron este tema en la mesa de seguridad o cómo lo van a manejar en la mesa de seguridad,
Pero es un tema muy grave, ¿eh? O sea, no sé si ya lo dimensionó la Sedena o por lo mismo generó esto de manera tergiversándolo, o el gobierno del estado, la gobernadora, no sabemos cómo lo va a manejar. Pero es un tema grave y sabemos que en la mesa de seguridad, pues prácticamente la Sedena tiene 2 votos, porque el general Tizoc Aguilar Durán se ha metido en todos estos temas, se ha metido mano, sin importar dónde está la justicia y la verdad, siempre del lado de militares. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.